Magdalena Medio Ser. Para la corporación es un gusto estar aquí con todos ustedes, que ustedes nos estén acompañando en este espacio para el diálogo, para la reflexión, para los conocimientos. Es un espacio que desde la corporación nos complace mucho abrir para todos ustedes, también para las personas que vienen en camino. En un primer momento, decirles que vamos a estar tomando registro de asistencia por medio de código QR. Entonces, las personas que no les tome de pronto el código, si quieren con nuestros compañeros, las personitas que tenemos esta camisa, o ahorita viene una compañera que está vestida de blanco, pueden levantar la mano y ella les ayuda o él les ayuda a ir llenando el registro de asistencia. Es para nosotros muy importante este registro, ya que próximamente que tengamos eventos, tertulias, tenemos ahí la base de datos y poder invitarlos a todos ustedes a que hagan parte de estos espacios tan importantes. Voy a comentarles cómo va a ser la dinámica de esta primera tertulia de Panorama Político 2023 a cargo de Richard Triana, quien es nuestro director. En un primer momento, él va a hacer la exposición de esta coyuntura regional en cifras, panorama electoral. Posteriormente vamos a tener un espacio para preguntas, para hacer intervenciones, un espacio que va a ser para ustedes. Sin embargo, por temas de tiempo, a cada uno se les va a dar un espacio de 5 minutos. Es decir, por favor, en el momento en el que se les dé el micrófono, yo cuento el tiempo, y si yo me acerco a ustedes, eso ya es sinónimo que ya deben ir como culminando su intervención. Listo, como para no de pronto llegar a tocar e interrumpirlos. En ese momento pueden hacer pues preguntas o si tienen alguna intervención para complementar ese espacio, es totalmente bienvenido. Como ustedes se dan cuenta, contamos con cámaras. Esta tertulia va a ser grabada con el objetivo de poderla subir a nuestra página de YouTube y las personas también las personas que no pudieron asistir también puedan observarla y enterarse de todos estos temas tan importantes que vamos a tratar el día de hoy. Comentarles que, bueno, como el uso de la imagen es tan importante, su permanencia acá nos da permiso a nosotros de poder grabarlos. Sin embargo, las personas que de pronto no quieran ser grabadas en un primer plano, levantan la mano para nosotros tenerlos en cuenta y en el momento de pronto si van a intervenir, no enfocarlos directamente, sino pues escucharlo con el respeto que todos ustedes se merecen. ¿Listo? Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta en el momento en el que se esté haciendo la presentación, nos pueden llamar y para no interrumpir, la idea es que dejemos que nuestro expositor haga toda su intervención y posteriormente hacemos las preguntas o los vamos anotando para después ir haciendo las preguntas. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro director y expositor de la mañana de hoy, a Richard Triana, para que nos dé el saludo e iniciemos con la tertulia. Muchas gracias. Gracias, Natalie. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Silvia, la señora. Creo que el año pasado también en la segunda tertulia ejercí como los dos roles, ¿no? Por un lado, pues el de director del SER, pero por otro también de ser el expositor del tema que nos asiste hoy. Entonces, vamos a hacer ese primer rol por procedimiento como director del SER, darles la bienvenida. Me uno a los saludos que hizo Natalie. Para nosotros como Corporación SER ya llevamos 22-23, ya llevamos 3 años tratando de fomentar este espacio de que le hemos llamado tertulias regionales, en el que tratamos de poner sobre la mesa temas que son de interés regional. Quienes han tenido la oportunidad de acompañarnos en tertulias de los años anteriores notarán que en algunos, digamos, no son espacios exclusivos para el SER. En algunos tocamos temas objeto de investigaciones propias de la corporación, pero también el propósito de la tertulia es permitir que otros investigadores, por ejemplo de la academia o investigadores independientes que tengan estudios relacionados con temas de carácter regional, puedan, por supuesto, en este espacio poderlos presentar, ¿sí? Entonces, de hecho, en eso la Universidad de La Paz, la UCC, por ejemplo, hemos tenido expositores de investigaciones que han hecho y que han socializado acá, ¿sí? Entonces, esto para decirles que es un espacio abierto y que también queda abierto a ustedes, y dentro de las organizaciones que ustedes representan
hay alguna serie de estudios que tienen carácter regional o implicaciones regionales y que consideren ustedes que es pertinente socializarlas y compartirlas, con todo gusto. Nosotros normalmente tenemos una apuesta y son hacer 3 tertulias regionales. Normalmente las hacemos cada 4 meses. Entonces, ¿qué decidimos este año? Como nosotros traemos un producto, lo llamamos así, al interior de la corporación, que se llama, nosotros le llamamos coyuntura económica regional, ¿sí? Aquí me toca jugar con esto porque como es televisor no me permite señalar, me toca desde acá, pero quería señalarles esto. El tema de coyuntura económica regional en cifras es otro producto que nosotros normalmente sacamos. De hecho, de esto que yo voy a hablar hoy ya está publicado en la página de nosotros porque fue el resultado de del tercer documento Boletín de Coyuntura Económica Regional de 2023. Y hoy lo que, digamos, queremos es que, dada la importancia, creemos nosotros, que tiene el tema, decidimos, venga, no solamente dejemos el documento, sabemos que hay gente juiciosa que le gusta leerlo, sino que creemos que es un tema que amerita un espacio de reflexión como el caso de las tertulias. Por eso decidimos que el tema de hoy fuera, hablemos de los resultados y de ese panorama político, es decir, cómo quedó la región Magdalena Medio luego de las elecciones territoriales de 2023 desde el punto de vista de las elecciones, ¿sí? De los movimientos o partidos políticos finalmente cómo quedaron. Y que ese sea el espacio de discusión y de reflexión con ustedes. Entonces, lo que quiero como director del SER es dejarles ese espacio abierto, para vincularse pues a la página web de nosotros, ahí pueden encontrar los diferentes, tanto boletines de coyuntura económica regional que vienen ya hace 3 años. De hecho, tenemos, por ejemplo, otro boletín con las elecciones de 2022, donde también se habla de ese panorama y que de hecho al final tengo una diapositiva de comparación desde las elecciones nacionales a las elecciones territoriales para que veamos un poco ese panorama que desde ya le adelanto no cambia mucho, realmente. Hay unas hegemonías ahí que no se mueven de alguna manera y que al final invitan a la reflexión, porque uno dice, si no se mueve eso porque funcionan muy bien o porque hay otros factores externos no controlables que impiden que eso se modifique, ¿no? Pero bueno, para eso es precisamente este espacio. Con eso cierro, digamos, ese rol y asumo pues entonces el de facilitador del espacio de la socialización. Esta es básicamente como la agenda que tenemos prevista para el día de hoy, ¿cierto? Una introducción de qué es el Boletín de Coyuntura Económica, una cosa sencilla que ya incluso adelanté, desde ya mostrarles las preguntas orientadoras, es decir, una vez termine la presentación, la idea ¿cuál es? La idea es que ustedes, pues esas sean las preguntas con las cuales podamos hacer la reflexión de fondo. Naturalmente son preguntas guías, ¿no? Si ustedes tienen otras, la idea es que ustedes nos ayuden a responder estas preguntas, no al contrario, ¿no? Porque normalmente uno dice, bueno, pues ahora el facilitador responde a lo que le vamos a preguntar. En este caso es un poquito diferente. Nosotros queremos incitar la reflexión con fundamento en unas preguntas que son las que van a aparecer ahorita, para que ustedes nos ayuden, de acuerdo a los resultados que les vamos a mostrar, finalmente cómo respondemos a esas preguntas y a otras que a bien consideren ustedes al final. Como lo dijo Natalie, la idea de nosotros en todas las tertulias ha sido grabarlas completas, de tal suerte que las podamos publicar, porque sabemos que hay gente que por diversos motivos de pronto no puede acompañarnos, especialmente del orden regional, porque nosotros tratamos de invitar a las personas que tienen incidencia regional, pero también comprendemos lo que implica muchas veces no solo en las instituciones, sino en las organizaciones o actores de carácter regional el tema de desplazarse a Barranca, ¿sí? Entonces, somos conscientes de eso y por eso también tratamos de grabarla para que las personas la puedan ver posteriormente. Sigan. Bien, entonces, luego pues vamos a hablar de la caracterización regional, los resultados, la perspectiva y las discusiones. ¿Qué es el boletín? Como les decía, el boletín es, digamos, otra forma, y digo otra forma porque no es la única que tenemos nosotros como Corporación SER, de empezar a facilitar información para los actores del territorio. En eso yo quiero insistir en la naturaleza del Centro de Estudios Regionales. El SER tiene un propósito y es que lo poco o mucho que genere le sirva a los actores.
a veces nos dicen, pero ¿a qué actores? ¿No? A los actores del territorio, desde la ciudadanía, en general, las organizaciones sociales, la institucionalidad, pero también al sector privado, a la misma academia incluso, ¿sí? O sea, nosotros tenemos un rol y por misión, por misionalidad del ser, que es producir y generar información y conocimiento útil para efectos de toma de decisiones de los actores. Y nosotros no podemos perder de vista eso. Entonces, el boletín o el documento de coyuntura económica regional, en cifras, lo que trata es de buscar un poco eso, otra forma, en este caso no solo de Barranca, porque eso sí es un tema que hace unos 3 años empezamos a ampliar, y es que nos concentrábamos mucho en los documentos, en el análisis de Barranca, dado que pues estamos aquí en Barranca Bermeja como sede principal, pero nuestro abordaje en términos de investigación es regional. Entonces empezamos a sacar documentos que recojan temas regionales para efectos de su lectura, ¿sí? Entonces, como ustedes lo pueden leer ahí, digamos, ¿qué es lo que buscamos? Que permita reconocer, en este caso, o sea, es la dinámica regional de diferentes temáticas. Para el caso de este boletín, que es el que les voy a socializar, está asociado al panorama electoral. ¿Listo? Y las preguntas con las que queremos invitarlos a ustedes a esa discusión son esas 4 para que las vayan teniendo ahí de referencia. No se preocupen que al final las vuelvo a poner para que ustedes las tengan, pero son básicamente estas. 1. De acuerdo con los resultados alcanzados en las elecciones, ¿cuál es la proyección del Magdalena Medio para el cuatrienio que arrancó? ¿Cómo afrontar ese panorama político, el que vamos a ver y que yo sé que de pronto muchos de ustedes conocen? ¿Cuáles son los principales retos y desafíos que enfrenta el Magdalena Medio con ese contexto político con el que queda? ¿Y qué expectativas tiene sobre el futuro de la región a partir de los resultados presentados? ¿Sí? Este tema, pues para nosotros es muy importante conocer la mirada de ustedes, porque queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, ya hay un panorama que tenemos nacional, regional, departamental, local, y es sobre ese que funcionamos, ¿cierto? Entonces, importante conocer un poco esas expectativas. Bien, entonces empecemos con la caracterización regional. Cuando hablo de caracterización regional, hablo de los temas asociados al tema de panorama político, ¿no? Entonces, lo primero que hay que mencionar acá es que para nosotros como Corporación SER, la región Magdalena Medio circunscribe 33 municipios. Partamos de esa premisa, ¿no? Porque esa es una discusión también de, bueno, primero delimitemos sobre cuál estamos hablando, porque si hablo con el Programa de Desarrollo y Paz tiene otra delimitación, y si hablo desde la Defensoría del Pueblo, desde la Cámara de Comercio, desde la Diócesis, pues tienen, digamos, otras circunscripciones en términos de delimitación. Y para nosotros, dado nuestra área de influencia, digamos que reconocemos la del Programa de Desarrollo y Paz, entre otras, porque el Programa de Desarrollo y Paz es uno de los socios fundadores del SER, así como Fundesmac y la Cámara de Comercio, pero le agregamos un municipio que para nosotros es importante, que configura incluir a otro departamento como es Puerto Boyacá. Entonces, para nosotros Puerto Boyacá sí juega un papel importante dentro de nuestra área de influencia e incorpora pues al departamento de Boyacá. Entonces, lo primero es que esos 33 municipios que se distribuyen en 5 departamentos nos da una proyección poblacional, y acá sí, yo personalmente soy uno de los que a veces pongo en duda las proyecciones del DANE, pero más allá de eso son las fuentes oficiales, ¿no? Entonces, la fuente oficial nos dice que de acuerdo a esa proyección, esos 33 municipios tienen alrededor de 1 millón de habitantes, un poco más de 1 millón de habitantes, de acuerdo con el DANE. ¿Qué nos llamó la atención y qué es lo que nos interesa, digamos, mostrar aquí en esta caracterización de entrada? ¿Sí? Y es esta comparación, y es que entre las elecciones que se dieron en 2022, que fueron las elecciones nacionales, y las elecciones territoriales de 2023, hubo un incremento, ¿sí? El que ustedes ven acá, en esa población que se considera potencial electoral. Ojo con eso, ¿no? Porque ustedes pueden notar que una cosa son un poco más de 1 millón de habitantes, ¿sí? Y otra cosa son los 745.164 como potencial electoral, que incluso sobre el cual vamos a trabajar muchos de los análisis que van a ver ahorita, es sobre el potencial electoral. Entonces, ahí hubo un aumento del 3.3% en esa
población con potencial electoral, e incluso, digamos, aquí una caracterización básica de cuáles fueron los puestos de votación, 456 para un total de 2.422 mesas que se relacionaron en esos 33 municipios. ¿Sí? Entonces, ¿qué llama, digamos, la atención ahí? Que en casos como, por ejemplo, de Puerto Wilches y Puerto Berrío, lo que hubo fue un descenso leve de 1.3 en el tema del potencial electoral, y realmente los aumentos más significativos estuvieron en los municipios de Norosísí, Macota, Puerto Wilches y Betulia, respectivamente, de acuerdo al porcentaje que ustedes ven acá. Aquí en algunos mapas me va a tocar sentarme para poderles ubicar bien lo que queremos mostrar, ¿no? Entonces, estas son, digamos, las diferencias importantes que encontramos ahí. Seguimos aquí en este tema de caracterización. Entonces, lo que encontramos acá es básicamente esa representación, es decir, cuánto pesa esos municipios frente a todo el departamento en el cual se circunscriben, ¿no? Naturalmente, como era de esperarse, pues Antioquia, Puerto Boyacá, perdón, en el caso de Antioquia, el potencial es muy bajito. Dice, Antioquia recoge 4 municipios, pero realmente en términos de lo que pesa sobre el departamento, pues es muy poquito. Pero nótese qué pasa con Santander. O sea, en Santander sí es marcado que 2 de cada 10 votos son de los municipios del Magdalena Medio santanderiano. ¿Sí? Entonces, y lo mismo pasa, por ejemplo, con el Cesar, que digamos que son los porcentajes más significativos que nosotros encontramos acá. ¿Sí? También nos llamó un poco la atención, y es que a pesar de que puede que el 3.8 sea un porcentaje relativamente bajo, cuando uno revisa los municipios de Boyacá, Boyacá tiene más de 120 municipios, Puerto Boyacá representa un potencial interesante. Nótese que solo en el caso de Boyacá, Puerto Boyacá representa el 3.8. En Antioquia ni siquiera los 4 municipios de los cuales estamos hablando representan el 1.5 de lo que es Antioquia, ¿no? Entonces eso, digamos que es un elemento importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de elecciones, estamos hablando de potencial electoral. Y me excuso por lo que voy a decir, pero lo interpreto y lo siento de esa manera. En época electoral, usted y yo somos un voto. Así de cruel. Usted y yo somos un voto. Entonces, en términos de cantidades, juega un papel importante, ¿sí? El tema de la representación. ¿Qué es importante recordar? Entonces, que en el caso de la región Magdalena Medio, pues Barranca Bermeja, creo que todos los conocemos, es el territorio que más recoge en términos de representación población. Le sigue como el otro gran centro, digamos, Aguachica y Puerto Boyacá, en el orden que nosotros tenemos ahí. Bien, entremos entonces a resultados. Empecemos con gobernación. Lo primero es que en gobernación hay que decir, naturalmente aquí vamos a hablar de información por departamentos en alguna medida, pero no vamos a circunscribirnos a municipios puntuales, ¿no? Van a aparecer en el mapa, pero la idea es que ustedes sean los que también nos ayuden a hacer esa reflexión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo primero que hay que decir es que de los 33 municipios, en 27, digamos, ganó en términos de votos quien quedó finalmente como gobernador o gobernadora. ¿Listo? Para que recordemos un poco, ¿no? Entonces, este mapa que está en esta parte nos muestra, para ir señalándoles acá, este mapa nos muestra básicamente cuánto fue el porcentaje de votación. ¿Por qué consideramos que es importante esto? Porque ustedes entenderán que entre más verde, pues más porcentaje de votación obtuvo en esos municipios, lo cual supone, no es una garantía, pero supone que entra con cierta, digamos, cierto nivel de gobernabilidad en el sentido de la representación. Para hacerme entender, no es lo mismo que usted sea gobernador y gane con un 70-80%, municipios que hasta con un 90% ganó, a que gane con el 20 y 25, que también tenemos casos de alcaldías que ganaron con 25, 26, un poco más.
Naturalmente, el reto en términos de gobernabilidad es muchísimo más alto que aquel que entra con un 70-80. A eso nos referimos. Entonces acá lo que quiere decir es que entre más verde, más votos tuvo. ¿Sí? ¿Y qué encontramos? Que, por ejemplo, en el caso de Bolívar, el gobernador de Bolívar fue el que, en el caso de estos municipios que están asociados al Magdalena Medio, tuvo porcentajes por encima del 46%. Nótese que no estoy entrando en el detalle de cuánto en cada uno. En el boletín sí lo van a encontrar. Cada uno en unas tablas van a encontrar el porcentaje exacto. Pero acá, digamos que lo interesante es ver esto. Por ejemplo, en el caso de Antioquia, y creo que quienes ya han hecho el análisis de estos temas saben muy bien que en Antioquia y en los municipios, miren este mapa representa azul los municipios en donde el gobernador, el que es actualmente gobernador o gobernadora, ganó también en votos. Y nótese que en Antioquia no ganó. En ninguno de los 4 municipios que representan, para este caso, el Magdalena Medio antioqueño, ganó el actual gobernador. ¿Sí? Entonces, ese es un elemento, digamos, importante. Por eso las preguntas que decíamos del tema de, bueno, ¿cómo ve usted el panorama del territorio con fundamento en eso? ¿Cierto? Porque si al final todos somos conscientes que quien queda elegido, independientemente de si yo voté o no voté por esa persona, al final va a gobernarnos a todos en términos de ese territorio, sea nacional, departamental o municipal o distrital, pues en la práctica también se encuentra uno que no siempre funciona así, y que entonces, aquí gané, aquí no gané, aquí gané, aquí no gané. Entonces, por ejemplo, uno viendo este mapa de entrada le dice, el caso de Magdalena Medio antioqueño tiene un tema ahí un poco complejo, ¿no? Porque en esos municipios no ganó el actual gobernador. ¿Listo? Entonces, eso frente a ese primer punto, ya entremos un poco más en detalle de departamentos. Entonces, por ejemplo, Antioquia, que era el que estábamos mencionando, recordemos que el gobernador es Andrés Julián Rendón, y en todas las, digamos en general, estas gráficas que ustedes van a ver acá son las gráficas, solo recogen los municipios del Magdalena Medio, ¿no? Para que tengamos eso en cuenta. No es la votación de todo el departamento, recoge lo que tiene que ver con los municipios asociados a nuestra región. Y lo que encontramos acá es que Andrés Julián Rendón quedó de segundo en términos generales de la cantidad de votos que pudo obtener en la región, y en el caso de estos 4 municipios, Luis Emilio Pérez fue el que más votos tuvo. Quería señalarles esto que ven aquí ustedes, lo que es en verde, digamos, lo que traté de resaltar visualmente hablando es en dónde ganó, quién quedó de primero, perdón, y en amarillo quién quedó de segundo. Entonces, nótese que el gobernador está por acá, solamente ganó, no ganó en ninguno y quedó de segundo solo en 2 municipios, ¿sí? En el caso de Puerto Berrío y el caso de Puerto Triunfo. En el caso, por ejemplo, de Yondó quedó de sexto, ni siquiera quedó de tercero. Entonces vienen las reflexiones respecto al tema, ¿qué hacer con un panorama como ese? Bien, eso en el caso de Antioquia, ¿no? Entonces, en ninguno de los 4 municipios ganó el actual gobernador. Donde mejor puntuación tuvo fue realmente en Puerto Triunfo, y llama la atención los votos en blanco de Puerto Berrío. Quiero señalar lo siguiente, en toda la presentación va a aparecer este gráfico, porque nos llama mucho la atención el tema de los votos no marcados. Nosotros creemos que el tema de los votos no marcados en esta ocasión ha sido significativo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Antioquia, nótese que está por encima del 10, ¿sí? Que eso en palabras castizas es casi que decir que 1 de cada 10 personas no marcó ese tarjetón. Ahora, las razones por las cuales no lo marcó, pues naturalmente no las sabemos, podemos generar conjeturas acá, pues es parte del ejercicio de una tertulia, es conversar sobre eso, ¿cierto? Pero sí nos llama mucho la atención que, por ejemplo, Puerto Berrío casi que, ¿sí? O sea, 19, casi que 2 de 10 no marcaron el tarjetón, ¿sí? Y si queremos hilar más fino, si tú al no marcado le agregas el porcentaje de voto en blanco, ¿sí? Que digamos que también es una forma de manifestar que no estoy de acuerdo con ninguno de los que se están presentando, el porcentaje se incrementa un poquito más, ¿sí? Entonces,
Como les digo, en todas van a verlo, solo hay un departamento en el que el porcentaje está por debajo de 10, pero en la mayoría están por encima de 10% el tema de los votos no marcados. Eso, Antioquia. Bolívar. En el caso de Bolívar, digamos que sí hubo una característica importante, y es que en todos los municipios del Magdalena Medio ganó el actual gobernador, quien quedó de gobernador, Yamil Hernando Arana, ¿sí? Con incluso, si ven ese porcentaje, digamos que una votación significativa. ¿Qué nos llamó la atención de Bolívar? ¿Quién está de segundo? El voto en blanco. Y de hecho, cuando ya entramos acá, en el mismo cuadrito, nótese que el amarillo, ¿cuál es? El voto en blanco. Esto. Recuerden que les dije que el verde es quien ganó, ¿no? Entonces, nótese que aquí, él ganó en todos los municipios. Pero, salvo el caso de Morales, el voto en blanco quedó de segundo en todos los demás municipios. Entonces, ese es un tema también significativo, ¿sí? Porque en el caso de Bolívar también los votos no marcados se dispararon. Entonces, si a eso le sumas que el segundo en porcentaje fue realmente el voto en blanco, pues ya empieza a aparecer algo. Ahora, aquí vamos a encontrar pues que la fuerza de Bolívar, políticamente hablando, está del Partido Conservador. Y de hecho no cambia. En las elecciones nacionales también fue así. O sea, digamos, entonces hay un patrón que empieza a identificarse ahí, y que es parte pues de lo que queremos, digamos, analizar con ustedes. Entonces, ese fue el panorama en el caso de Bolívar. En todos los municipios pues ganó el gobernador, incluso con cifras significativas. Nótese que todas las cifras están por encima de 70. En todas está por encima de 70. O sea, prácticamente ahí no hubo discusión de quién ganó como gobernador, ¿cierto? Miremos votos no marcados. Miren, por ejemplo, el comportamiento de los votos no marcados en el caso de Bolívar. O sea, tenemos municipios donde 3 de 10, caso por ejemplo de Regidor, aquí, ¿sí? Casi que 3 de 10 no marcaron. Y si a eso le suma, repito, que el segundo que quedó como mayor votación fue el voto en blanco, entonces ahí ya creo que hay un comportamiento y un mensaje también de fondo, ¿no? Habría que hacer un histórico, ese sí no lo hicimos, creo que es parte del pendiente que de pronto nos quedaría. Sí, ¿cuál fue el comportamiento? No en términos de las elecciones nacionales, porque de hecho tienen comportamientos diferentes, sino de las hace 4 años y de las hace 8 años. Sería interesante revisar, vamos a ver si podemos obtener esos datos, porque algunos están con facilidad en la registraduría, otros ya después de un tiempo no son tan fáciles de obtener, pero sería bueno ver ese comportamiento, porque ahí es bueno identificar. Puede que hoy a mí personalmente me alarme el tema de los porcentajes de votos no marcados, pero si vemos las elecciones de hace 4 años, hace 8 años, qué sé yo, hace 12 años, y el comportamiento es similar o incluso mayor y ha disminuido, pues es diferente el análisis, ¿no? Vale, digamos, señalar eso. Miremos Boyacá. En el caso de Boyacá es muy puntual. Recuerden que de la delimitación territorial de nosotros del departamento de Boyacá solo se incluye Puerto Boyacá. Por eso no voy a mostrarles el otro cuadrito de municipios, porque realmente esta votación es solamente de Puerto Boyacá. En el caso de Puerto Boyacá también el gobernador fue Carlos Andrés Amaya, que representó un 3.8% del potencial electoral del departamento, y también ganó, digamos que con una amplia, digamos, mayoría en el caso de Puerto Boyacá. En el caso de Puerto Boyacá, pues digamos que el voto no marcado sí estuvo por menos del 10%, ¿no? Digamos, es de los departamentos en donde menos se presentó, en el caso del municipio de referencia para nosotros. Cesar. En Cesar, 2 cosas que me parecieron muy interesantes. La primera es que también en todos los municipios ganó quien es actualmente la gobernadora. O sea, de alguna manera uno podría decir, ¿los municipios le atinaron a quien quedó como gobernadora? Sí. Naturalmente, en comparación, por ejemplo, con el municipio de Bolívar, que decíamos que tenían porcentajes por encima del 70%, en este caso sí no fue así. Nótese que tenemos porcentajes
del 32% en San Alberto, por ejemplo, pero ganó, ¿cierto? Margarita Zuleta quedó de segunda. Lo que sí me parece interesante analizar acá es que acá, primero ganó una mujer y segundo, la fuerza de las 4 que representaron, de hecho, la mayoría de la votación total es de mujeres. Quien quedó de segunda es mujer, tercera mujer, cuarta mujer. Entonces, que a diferencia, por ejemplo, de los otros departamentos, no fue así, incluso en algunos departamentos no se presentaron mujeres candidatas a la gobernación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, un elemento que llama la atención, más allá del partido que representen, yo repito que eso es otra discusión, es que efectivamente uno de los temas en términos de brechas de participación política de las mujeres, en el caso del Cesar sí no se identificó. O sea, es muy marcada la fuerza de las mujeres en el caso de allá, porque es que ni siquiera solo la que ganó, las 3 siguientes son mujeres. Y no quiere decir que no habían hombres, no, miren, que habían hombres, habían 3, lo que pasa es que la mayoría eran mujeres. Listo. Votos, el caso de lo mismo, votos no fueron donde menos hubo, digamos, esa tendencia. Los votos no marcados, Bolívar y el caso de Santander, que a la larga, si usted lo analiza, también son los que más población tienen, ¿no? En términos de participación electoral de todos los departamentos, de los territorios que circunscriben lo que llamamos Magdalena Medio. Datos importantes, entonces los 5 municipios vinculados suman un potencial de 136.000, o sea, un 15% de todo el departamento, ¿sí? Que el departamento finalmente tuvo 889.000 personas como potencial electoral. La gobernadora ganó con casi el 44% de los votos válidos, en todos los municipios ganó, creo que es como lo significativo en el caso de ella. Santander. En el caso de Santander, pues el gobernador es Juvenal Díaz Mateus, en todos los municipios ganó exceptuando 2, el caso de El Peñón y el caso de Puerto Wilches. En el caso del Peñón quedó de segundo, pero en el caso de Puerto Wilches quedó de tercero. Sin embargo, si ustedes alcanzan, de pronto los que alcancen a ver, les voy a mostrar acá, sí, creo que aquí puedo aumentar un poquitico. En Puerto Wilches ganó Rodolfo Hernández con 21.6, quedó de segundo Héctor Mantilla con 21.1 y Juvenal con 21.0. O sea, realmente en términos estadísticos, pues no es una diferencia significativa, ¿cierto? Digamos que ahí uno podría decir que hubo un empate técnico, aunque acuérdense que cuando yo no aplico muestra no existe ese margen de error, ¿sí? Pero uno podría decir que realmente los resultados estuvieron muy parecidos. Es más, por ejemplo, esta diferencia de 21.1 a 21.0, ya buscando los números absolutos, no creo que represente más de 5 o 6 personas ese 0.1, ¿cierto? Pero finalmente, digamos, quedaron 2 municipios donde la tendencia no fue el actual gobernador. Elementos importantes, en algunos se aceptó la curul de oposición, en otros no, que ahorita lo miraremos en asamblea, pero puntualmente fue Antioquia y Santander, no aceptaron curul de oposición, ni las personas que quedaron, digamos, de segunda, por diversas razones, no aceptaron lo que por estatuto de oposición tienen, que es la curul de oposición, que creo que también envía un mensaje, más allá del protocolo formal que digan de por qué no la aceptan, envían un mensaje respecto a cómo asumen las elecciones. De Santander, entonces los municipios son de los más altos, lo que les decía, casi que 2 de 10 votos de Santander están en la región Magdalena Medio santanderiano, o sea, es un potencial significativo. El caso de Santander tenía 1.828.912 personas habilitadas para votar. En el caso de los municipios, recordemos de los 13 que recoge Magdalena Medio santanderiano, en 11 ganó el gobernador actual, en 2 no, que fueron los que ya nosotros vimos. Y sí llama mucho la atención que en el caso de todos los municipios, Barranca Bermeja representó el de mayor votos en blanco. El 15.8%, o sea, 16.306 votos fueron en blanco para gobernación en Barranca Bermeja.
de todos los municipios del Magdalena Medio Santanderiano fue el más alto. Bien, y votos no marcados, lo que les decía, el comportamiento más alto estuvo en Antioquia, Bolívar y Santander. Santander, por ejemplo, caso de Sabana de Torres, 33.9% de votos no marcados, digamos que dice mucho. Y es que una cosa, todos hemos pasado por ahí, ¿cierto? A uno, y incluso algunos que hemos sido jurados, que después de que lo cogen a uno no lo sueltan. En el caso, por ejemplo, de asamblea y consejo, digamos que es susceptible de que haya un poco más enredo por el tema de los tarjetones y demás. Pero una cosa es un voto nulo, por diversas razones que se pueda, digamos, se considere voto nulo porque marcó mal, marcó 2 o 3 veces. Pero otra cosa es un voto no marcado. Entonces, digamos, incluso sociológicamente, psicológicamente, valdría la pena, ¿qué mensaje envía ahí, no? Porque ahí, a mi juicio, hay otro mensaje. O sea, una cosa es que yo me equivoque en el concepto de equivocarme porque estuvo enredado el tarjetón, pero otra cosa es que no lo marque. Y si a eso le sumamos que estamos hablando de gobernación donde aparecían los rostros, ¿sí? Porque una cosa es el tarjetón de asamblea y consejo donde uno ve son los partidos y cuál es el número que ahora no me acuerdo, pero en el caso de alcaldías y gobernaciones donde está el rostro, o sea, está la foto de la persona y que hayan porcentajes tan altos de votos no marcados, a mi juicio, manda un mensaje también. Recuerden ustedes que en este caso, en esas elecciones, ese tarjetón era obligatorio, ¿no? Recuerden que en algunas elecciones hay tarjetones que son a disposición de, cuando son consultas de partido y esas cosas, pero en este caso, ¿cierto? Quienes fuimos jurados sabíamos que habían 5 tarjetones que eran de obligatoriedad. En algunos se tomaba el pelo con el de las juntas administradoras locales, en el caso de Barranca, pero los demás son obligatorios. Otra cosa es que usted lo devuelva o no lo marque y lo entregue así. Bien, entonces, repito, nos llama mucho la atención y quisiéramos, a pesar de que ya hay unas preguntas orientadoras, sería chévere al final si podemos escucharlos a ustedes, por lo menos a alguien que nos ayude también a tener una lectura de qué puede estar pasando con este tema de los votos no marcados, porque realmente es importante tenerlo presente, especialmente para asambleas y gobernaciones, ¿no? En el caso de alcaldías no se nota tanto. Bien, entremos a asamblea. El caso de asamblea es mucho más puntual. Les cuento una infidencia. Tratar de, en el caso de asamblea y consejo, de hacer el análisis fue un poco tedioso. ¿Por qué? Por la distribución, por la forma. Es que es más sencillo, digamos, el caso de gobernación y alcaldía. El caso de asamblea fue un poquito más complejo por el caso de las cifras repartidoras y de cuántas curules correspondían y demás. Pero bueno, hicimos el ejercicio, repito, aquí voy a mostrar la generalidad. Yo los invitaría a que puedan revisar el boletín completo, que ahí están las tablas con cada uno de los resultados en cada municipio, ¿sí? Que naturalmente acá pues no las mostramos. ¿Qué es lo que queremos resaltar de gobernación? Lo que queremos resaltar de gobernación es que en el caso de gobernación, digamos que más de la mitad, la suma total de asambleístas en esos 5 departamentos son 86. Y resulta que más de la mitad, 48, lo recogen 4 partidos. Conservador, Partido Liberal, Centro Democrático y Alianza Verde. ¿Sí? Entonces, hablando de fuerza política a nivel general, desde asamblea, que recuerden son los que ejercen ese control político sobre las gobernaciones, la mayoría está concentrado en esos 4. Si miramos ya distribuciones, pues naturalmente de los municipios, de los partidos, el más fuerte en términos de curules también identificadas a nivel de asamblea es el Centro Democrático, por cuanto obtuvo, en el caso de Antioquia obtuvo 6 y en el caso de Santander obtuvo 3. ¿Sí? En los otros municipios, digamos que no estuvo tan fuerte, en el caso de Bolívar no obtuvo y en el caso de Boyacá y Cesar solo 1. Pero el caso de Antioquia y Santander, digamos que marca la pauta. En el caso de Bolívar, el Partido Conservador, misma línea de gobernación, ¿sí? El Partido Conservador obtuvo 5, ¿sí? ¿De cuántas? Aquí en esta columna ustedes van a encontrar el total de curules que ese departamento tiene. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bolívar son 14. De esas 14, 5 las tuvo el Partido Conservador. Y le siguió Cambio Radical, que está por acá, con 3, Partido Liberal con 2,
y otros tienen 2. Cuando nosotros en el boletín, porque estas tablas aparecen en el boletín, encuentran la palabra otros, es porque digamos que ahí se relacionan los demás partidos o listas o movimientos, ¿sí? Para poderlo tener ahí presente. Bien, entonces llama la atención específicamente eso, los 4 partidos, especialmente el Partido Conservador, que obtuvo 14 escaños en todos los 5 departamentos. O sea, de esos 86 que representan los 5 departamentos, 14 son del Partido Conservador. ¿Sí? La mayoría en Antioquia, con esos 6 que aparecen ahí. Este es el de votos no marcados, solo que esta vez quisimos hacerlo con mapa, ¿no? En donde está en rojo son los que el porcentaje más alto de votos no marcados. Entre más verde, ¿cierto? Que digamos esa escala es más sencilla de entender, ¿no? Entre más verde, menos porcentaje de votos no marcados, entre más rojo, más porcentaje de votos no marcados. Y nótese que toda esta franja tuvo la mayoría de votos no marcados. Este colorcito está entre 20 hacia arriba, o sea, el porcentaje de votos no marcados para asamblea en todos estos municipios estuvo por encima del 20%. Que si lo traduzco a ejercicio sencillo, 2 de cada 10 no marcaron. 2 de cada 10 no marcaron. ¿Sí? En donde, digamos, el porcentaje fue menor, pero ojo, sin bajarse del 10%, es en estos verdes: San Martín, San Alberto, Barrancabermeja, Carmen, Puerto Boyacá. Pero el límite inferior es 10.6, o sea, no baja de 10. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los municipios están por encima de 15. ¿Cuáles son los por encima de 15? Omitan los verdes más oscuros, todos los demás están por encima de 15. Entonces, repito, caso gobernación, caso asamblea, yo sí creo que amerita una lectura, incluso pensando en temas de pedagogía posteriores desde la academia, desde otras organizaciones, qué hacer con ese tema, porque me parece que al final, pues, digamos, es un potencial electoral también que está manifestando algo. Lo que pasa es que no sé si como sociedad estamos teniendo la capacidad de leer lo que está manifestando. ¿Listo? Bien, entremos a, bueno, este mapa nos ayuda a entender un poco, en el caso de los municipios, ¿cierto? ¿Cuáles municipios, los votos por algún partido o lista que tuvo una curul, así sea una curul? Entonces, el color, ese color que es como mostaza, son aquellos municipios en donde el porcentaje de votos estuvo por debajo del 75%. Ahí entra Barranca. Ah, sí, en Barranca votamos por candidatos que hoy son diputados, o listas que tuvo alguna curul, sí, pero el porcentaje no es tan alto, está menos del 75%. ¿Sí? Entonces, todos los que están así como en ese color mostaza son listas que alcanzaron curul, pero que tienen menos del 75% de los votos en esos municipios. ¿Listo? Y, por ejemplo, mire, toda esta franja por encima del 75-85%. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Si yo estoy hablando desde lo departamental y yo tomo toda esta franja, ¿sí? Toda esta franja de Bolívar, tanto en asamblea como en gobernación, les fue súper bien. Exacto, tienen buena representación. O sea, uno partiría de esa premisa y de que ahí se esperaría los ojos estén ahí y algo se aporte, porque en asamblea y en gobernación les fue muy bien, o sea, no hubo objeto a discusión, mejor dicho. O sea, ganaron con total, digamos, tranquilidad. Entremos a alcaldía, que es un tema que a veces nos llama mucho más la atención por ser lo que vivimos en el día a día, ¿no? El territorio. Este mapa nos recoge, resulta que hay un tema curioso. Nosotros tratamos de poder equiparar para poder comparar. Y normalmente eso se hace tratando de hacer un ejercicio de una tasa, es decir, tantos por 10.000, 1.000 habitantes, 100.000. ¿Por qué? Miren lo que pasa con Barrancabermeja. ¿Cuántos candidatos tuvo Barrancabermeja a la alcaldía? A ver si se acuerdan. Ahí está el machete, pero quito el machete porque no se dan cuenta. A la alcaldía no, 12, correcto. Barranca tuvo 12 candidatos a la alcaldía. De hecho, aquí aparece,
Aguachica, Barrancabermeja y Puerto Berrío fueron los 3 entes territoriales que mayor número de candidatos presentaron. Aguachica tuvo 13, Barranca 12 y Puerto Berrío tuvo 11. Pero si yo dejo el dato así, uno dice, uy, ¿se presentaron bastantes? Sí. Pero resulta que como yo estoy haciendo un análisis regional, yo no puedo comparar ahí. ¿Sí? Lo digo es para que me comprendan y para que cuando lean el boletín lo comprendamos de esa manera. Como yo tengo asimetrías en ese dato, porque no es lo mismo la cantidad de población y potencial electoral que tiene Barrancabermeja a la que tiene Yondó, por poner un ejemplo, yo no puedo hacer esa comparación. Entonces lo que hago es lo que uno dice, vamos a hacer una tasa, un indicador. ¿Cuántos por cada 10.000 habitantes? O por cada 100.000 o por cada 1.000, y ahí sí los igualo a todos. Y ojo con lo siguiente porque lo que muestra el mapa es eso. Mire que, por ejemplo, aun cuando Barrancabermeja es de los municipios que en términos de cantidad tenía más candidatos a la alcaldía, 12, cuando yo lo igualo a una tasa por cada 10.000 personas potencial electoral, ojo, porque esa tasa no es sobre el total de habitantes, es sobre el total de potencial electoral. Nótese, como siempre en la gráfica, el rojo es el menos, el verde es el más. Entonces mire que por ejemplo Barranca y Aguachica, que son los dos que más candidatos presentaron, 13 y 12, cuando yo los equiparo a una tasa por cada 10.000 potencial electoral, solamente tienen entre 0,6 y 2 candidatos por cada 10.000 personas habilitadas para votar. Entonces ahí ya la cosa cambia. Uno podría decir, sí, en términos de cantidad en el tarjetón son muchos, ¿cierto? Pues no es lo mismo, me imagino yo, una campaña compitiendo con 4 que compitiendo con 12, pero si yo lo quiero analizar comparándolo con la cantidad de personas que estamos habilitadas para votar, es el más bajito, ¿sí? Mire, por ejemplo, entre más verde, más. Entonces, por ejemplo, casos como Puerto Parra. Puerto Parra tuvo más de 5 candidatos cuando lo relaciono por cada 10.000 habitantes. ¿Sí? Claro, entonces por eso para yo poder comparar, como estoy haciendo un análisis regional, tengo que tratar de igualar la cifra porque si no estoy haciendo un sesgo. Entonces, una forma de compararlo es así, por cada 10.000 habitantes, ¿cuántos tengo? Y esa tasa nos muestra que Barrancabermeja no es tan alta. Repito, a pesar de que en la práctica encontramos en el tarjetón 12 candidatos. Y así pasa con el consejo, ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, caso de de alcaldías, el 17% de las candidaturas fueron de mujeres, un porcentaje importante, pero no alto y no es, digamos, sigue siendo todavía un reto la participación de las mujeres en el panorama político electoral, ¿sí? Porque también está el tema político institucional, que ese ya es otro cuento, pero en el político electoral, digamos, el porcentaje sigue siendo bajito. En 11 de los 33 municipios no se presentaron, por ejemplo, mujeres como candidatas a la alcaldía, en 11 de los 33 municipios. Y lo que ya les mencionaba, los 3 centros que tuvo mayor cantidad de candidatos, aun cuando los comparo a todos por cada 10.000 habilitados a votar, Barrancabermeja pues sale bajito. Y la región tuvo un promedio cercano a 3 candidatos por cada 10.000 personas habilitadas para votar. Sigue alcaldía, entonces del total, el caso de la región tuvo un total de 508.225 votos, de los cuales para candidatos reales fueron 480.867, ¿sí? Si bien el dato de votos no marcados, mírenlo acá, está muy cercano al de votos nulos, digamos que no tiene ese valor tan significativo como sí lo tenía en el caso del departamento. Sí llama la atención, bueno, en el caso de los votos en blanco, acuérdense que hubo un municipio en el que de hecho ganó el voto en blanco, ¿sí? Para la alcaldía se depositaron 9.469 votos más que para gobernación, y en el caso de Gamarra, que era el que mencionaba, ganó el voto en blanco. Y bueno, creo que escuchamos un poco las noticias de lo que sucedió desafortunadamente en el caso de Gamarra, ¿no? Pero, por ejemplo, Gamarra marcó un hito en ese tema en términos de que ganó el voto en blanco, por ejemplo.
Este es de los mapas más interesantes porque es el panorama a la luz de los partidos que representan los candidatos. Entonces, nótese ahí que lo primero que uno empieza a decir es, parece ser que hoy ser candidato o candidata ya no se puede solito como partido, o no es que no se pueda, le queda más duro. Si ustedes observan ahí las 2/3 partes, es decir, 2 de cada 3 alcaldes están representados por movimientos o coaliciones, no por partidos políticos solos. ¿Sí? Entonces, toda la franja amarilla, o sea, todo lo que ustedes ven ahí amarillo, son coaliciones o movimientos. O sea, no son partidos solos. Y es la mayoría. ¿Sí? Eso equivale a decir 2 de cada 3. Si ustedes lo ven en porcentaje, es el que encuentran aquí arriba, en la tablita. De los 33 municipios, 22, 66.7, o sea, 2 de 3, son de coaliciones. O sea, de 2 o más partidos o movimientos políticos. Toda la franja azul, ¿qué creen que es? Partido Conservador. ¿Y dónde está? Bolívar. Toda la franja azul, Partido Conservador. ¿Sí? Entonces, este es, bueno, ahí se cruza un poco, nos faltó como cambiar un poco el color del río, ¿no? Pero digamos que acá está el río y estos son Partido Conservador, Partido Liberal, ¿sí? Y todos los demás, repito, Cambio Radical, que está acá, Partido Gente en Movimiento, que fue solito, que está acá, de resto todos los demás son movimientos o grupos significativos o coaliciones. ¿Listo? Entonces, ese es un panorama que también, acuérdense que hay una pregunta también de cara al futuro, bueno, ¿qué viene, qué espera, cómo se proyecta? Es interesante ver que, a diferencia de otros años, hoy pareciera que ese tema de las coaliciones, movimientos, grupos significativos han cogido muchísima fuerza, pero muchísima fuerza. Entonces la pregunta sería, ¿qué se prevé de cara a las próximas elecciones? ¿Que sigan tomando fuerza o que pierdan fuerza, por ejemplo? El Partido Conservador alcanzó como partido conservador solo 6 de las 33 alcaldías. ¿Sí? Ojo, eso no quiere decir, porque ese es un dato, llamémoslo así, un dato sombra, que no está ahí identificado, y es que aquí se representa solo como el Partido Conservador, pero pueden estar en los movimientos o en las coaliciones, ¿no? Ojo, lo que pasa es que era más difícil hacer esa lectura así, entonces decidimos, bueno, agreguémosle un solo color a todo lo que sean movimientos o coaliciones, ya tocará revisar por municipio esa coalición al interior, si incluía el Partido Conservador, el Partido Liberal y los demás. ¿Listo? Bien. Este nos representa con qué contundencia o no ganaron. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el color, a ver si estoy bien de colores, eso que es como ese color como rosa, lila, ¿eso qué es lila? ¿Sí? Bueno, el color lila es el más alto. Ahí naturalmente estaba Barranca Bermeja también, ¿no? Que recordemos que el alcalde ganó con más exacto, digamos que aquí la franja está entre 55 y 65, creo que la última es la de Barranca, ¿sí? 65%. O sea, una franja. ¿Por qué es importante este gráfico? Por lo que decíamos ahorita. No es lo mismo que usted entre a gobernar con una victoria aplastante, llamémoslo así, contundente, a que usted entre a gobernar con una elección donde, digamos, usted ganó por 1.000, 2.000 votos, por un 1, 2, 3% de diferencia con el segundo o el tercero. Eso juega mucho en el momento de las alianzas, coaliciones, de digamos que exista esa facilidad para gobernar, o por lo menos para empezar ese ejercicio de gobierno, ¿cierto? Entonces, ¿qué encontramos acá? Los amarillos y fucsias, mostaza, como el color mostaza, son los de menos y estos son los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de estos, está por debajo de 25, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí realmente salieron 2, llama mucho la atención Puerto Berrío y Puerto Parra. Valdría la pena saber, digamos, cómo está el tema de gobernabilidad ahí en Puerto Berrío y Puerto Parra, porque en términos de elecciones no ganaron con contundencia, ganaron pero no lo ganaron con contundencia. Le sigue en la franja que es de 25 a 45, los mostaza,
Y los que más encontramos, si ustedes ven el color, son los que ganaron entre 45 y el 55%, que uno diría son porcentajes significativos, ¿no? Que son todos los demás. ¿Listo? Consejo. Entonces, ya casi voy a terminar. Consejo. Estos dos mapas nos parecen muy interesantes para hacer una comparación. En el caso de Consejo voy a hablar pues de Barranca porque finalmente conozco más el detalle de Barranca. Pero yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando están en ese fervor de las elecciones, el caso de Barranca siempre dice, pero qué poconón de candidatos al Consejo, ¿cierto? Y uno dice, wow. Pero volvemos a lo mismo de, si yo quiero comparar a nivel regional, equiparo con una tasa para ver, digamos, todos en las mismas condiciones, cómo estaría el comportamiento. Entonces, ojo, el gráfico del lado derecho, viéndolo así, es el que me representa, dice, número o cantidad de candidatos por cada 1000 electores. ¿Sí? O sea, por cada 1000 electores, ¿cuántos candidatos al Consejo se presentaron? Y mire dónde está Barranca, ¿qué color tiene? ¿Qué color tiene Barranca en este mapa? Rojo. Como en el mapa, entre verde, más verde sea, más alto es, rojo más bajo es. Entonces, por ejemplo, aquí está Barranca. Lo que esto nos está mostrando es que Barranca está en una franja entre 2 a 4 candidatos por cada 1000 habitantes. Que si lo comparo, por ejemplo, con Betulia, por ejemplo, Betulia tiene entre 12 y 17 por cada 1000 habitantes. Entonces, cuando yo lo llevo, digamos, a una cifra en la que pueda comparar a todos los territorios, en la práctica, desde esa óptica, no es tan cierto que tengamos muchos candidatos. Claro, cuando uno va y mira 300, 400 y qué poco de gente, claro, pero es que pues somos un municipio que tenemos en términos de potencial electoral, pues es significativo en el caso de Barranca, ¿no? Entonces, por eso es interesante, digamos, el mapa, porque nos muestra que aquí hay dos lecturas diferentes y es un poco lo que quiero también dejarles en la mesa ya terminando para que ustedes nos ayuden a reflexionar y como entidades que representan también, pues, qué hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, desde esta óptica uno diría, bueno, esta invita un poco más a esa posibilidad que yo también tengo desde el punto de vista del político, de también no solo elegir, sino ser elegido, de tener la posibilidad en términos de participación política de poner mi nombre a consideración, ¿sí? Entonces, si yo veo este mapa, yo podría decir, desde el punto de vista de esa comparación con los demás municipios, Barranca está bajita. Si la comparo en términos con los demás, está bajita. ¿Sí? ¿Por qué? Por la cantidad de habitantes habilitados para votar que tenemos. Entonces uno podría decir, ¿esa participación política es alta en Barranca? En términos de participación política, entendiéndola como esa partecita, esa franja de que yo también puedo postularme, lo famoso de elegir y ser elegido, yo también puedo ser elegido, en esa parte creo que estamos bajo. Pero ojo, porque este mapa, ¿cierto?, que puede tender a confundir porque tiene la misma franja de colores, pero el análisis es diferente. Porque este mapa nos muestra es cuántos candidatos se presentaron distribuidos o divididos, un ejercicio de división sencilla por la cantidad de curules a proveer. O sea, a mi juicio, ese tiene una lectura más de competencia, ¿sí? Es decir, ¿con cuántos tuve que competir en promedio para ganar esa curul? Y ahí sí Barranca se va al extremo, ¿sí? Y es que Barranca tiene 22 candidatos por cada curul a proveer. Pues un ejercicio de distribuir el potencial electoral dividido por 17, que son los concejales que normalmente tenemos, ¿sí? Ahora, incluso ahí uno pudiera hilar un poquito más fino, porque si, como el caso de Barranca, que el segundo quedó y aceptó curul de oposición, podría incluso decir que ese porcentaje de competencia fue un poco mayor, porque no son 15, no son 17, sino 16. Pero respetando las reglas generales, que son 17, sin saber si acepta o no acepta quien quedaba de segundo, podemos decir que en el caso de este mapa, los rojos nos representan los más bajitos, los verdes los más altos. Entonces nótese, por ejemplo, que todo el sur de Bolívar tuvo
la cantidad de candidatos por cada curul es bajita, estaba entre 5 y 7. ¿Por qué creemos que es importante ese dato? Porque volvemos a lo mismo, no es lo mismo competir, llamémoslo, hablamos así, no es lo mismo competir para un cargo, ¿cierto?, con 5 candidatos o postulados que con 17. ¿Sí? O sea, uno supone que el nivel de competencia es más alto cuando tengo 17, 20, 22. Lo cual supondría, pues aquí hay que entrar entonces a un análisis y a reflexionar, es cómo se mueven las campañas electorales. ¿Será que si yo estoy compitiendo en promedio con 22 por un cargo, a competir por 5 en un cargo, la competencia y la inversión en esa campaña será la misma? Yo creo que no, porque es mucho más complicado cuando tengo más personas con las que estoy compitiendo. Por eso consideramos que este mapa es importante para revisar también de cara a lo que tenemos. ¿Listo? Bueno, digamos que solo para mostrarlo, lo van a ver más en el boletín, que ya es cómo quedó en el caso de cada municipio la distribución de los partidos, ¿sí? Y cierro con esto. Caso Consejo, fuerza política del Consejo. Lo azul, ojo con este mapa, miren. Este mapa nos muestra, lo van a encontrar, repito, en el boletín con más detalle. Todo lo que ustedes ven acá es, lo azul es Partido Conservador, sur de Bolívar. Pues ustedes dirán, Richard, pero es que hay otros parecidos azules. Sí, digamos que tratamos de respetar como la paleta de colores, ahí la gama de colores, en donde está involucrado también el Partido Conservador. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en si ustedes ven este color, es este color. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está también el Partido Conservador, solo que lo que está representando este mapa es al interior del Consejo cuáles fueron las fuerzas políticas que más curules obtuvieron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Barranca Bermeja, En Marcha, que tuvo 3, ¿sí? Pero en el caso, para seguir en esa línea, de Morales, hubo 2 partidos que tuvieron la mayoría de los, digamos, de las curules, ¿no? Que fue Conservador y Cambio Radical. Y lo mismo vamos a encontrar en todos. Por ejemplo, hay uno que tiene 4, creo que es este. Acá, Aguachica. Ese Aguachica es este color. Allá encontramos que Centro Democrático, la U, Liberal y Alianza Democrática tuvieron todos de a 2 curules. O sea, me devuelvo un momentico. De la cantidad, esta es la cantidad de curules que tiene que se distribuyen por cada municipio, ¿no? Y esa es la que miremos acá, por ejemplo, Aguachica, mira, tuvo 3. Liberal, U, Centro Democrático. ¿Sí? Entonces, lo que tratamos de hacer en el mapa fue visualmente mostrar esto. ¿Sí? Y visualmente nos muestra que sigue siendo, digamos, muy fuerte. De hecho, creo que ahí está ya. Ah, sí, ahí está en el primero. De la totalidad de curules, Partido Conservador y Partido Liberal tuvieron 60 cada uno. Sumando todos los municipios, ¿no? De los 33. Entonces, partidos tradicionales como el Conservador y Liberal eligieron un total de 60 concejales. O sea, de la totalidad, pues, ¿sí? 29 concejales del Partido Conservador fueron electos en municipios del sur de Bolívar, mostrando, pues, el poder político, pues, que tiene ese partido en esa zona. Ahora, otra discusión será, que es parte de eso, miremos condiciones de pobreza y demás indicadores del territorio, ¿no? Esa es parte de la reflexión de fondo también. 18 concejales del Cambio Radical en los municipios del sur de Bolívar. O sea, estos dos, Conservadores y Cambio Radical, suman el 41% de las curules en esos municipios. Y lo que queríamos mostrar acá es, ojo, este es el mismo mapa, ¿no? Es el mismo. Pero queríamos simplemente relacionarlos. Ese documento también lo encuentran en nuestra página, que es el Boletín de Coyuntura Económica de 2022, el tercero.
Este es el Boletín de Coyuntura Económica, el tercero 2023. Pero el tercero 2022 fue de las elecciones nacionales. Entonces, de ahí traemos dos mapas más que son esos. Cámara de Representantes, Senado. Todo lo azul está asociado a Partido Conservador, rojo Partido Liberal. ¿Sí? Entonces, lo que queremos de alguna manera mostrar en esa perspectiva de análisis es que realmente no estamos encontrando un cambio. O sea, casi que hay un patrón, por llamarlo de alguna manera, hay un patrón en términos de ese comportamiento electoral desde lo nacional hasta lo local. ¿Sí? Y pues bueno, es parte de lo que nos toca empezar a revisar, ¿no? Listo. Una fotografía un poco similar. Pasemos rápidamente esto. Digamos que en esta parte es parte de lo que digamos que ya hemos venido conversando. Igual la presentación se les comparte. Ya lo dijimos, Partido Conservador, Partido Liberal. Quisiera ya básicamente ir cerrando también por respeto a ustedes y al tiempo para poder abrir ese espacio de conversación. Esos es un poco los resultados que nosotros encontramos de ese panorama. Vuelvo y les dejo las preguntas para que nos ayuden a responderlas y bueno, ¿qué hacer? Porque a la larga no es solo también generar esa reflexión sobre las preguntas, sino desde la representación que cada uno de nosotros tenemos, ¿qué se puede hacer? ¿Listo? Gracias. Hola. Bueno, para los que no había saludado, mucho gusto. Bienvenidos a este espacio que vamos a habilitar ahora para que ustedes puedan hacer sus intervenciones, responder las preguntas. Vamos a tener en cuenta que el tiempo va a ser de 5 minutos, como ya lo había explicado, pero para las personitas que no estaban, vamos a tener 5 minutos por cada intervención por parte de ustedes. Si alguno de mis compañeros o yo me acerco, significa que por favor ya debemos ir cerrando para poder darle paso a las demás personas. Antes de iniciar con las preguntas, quisiera saber si alguno de ustedes quiere hacer una intervención, algún aporte que nos quiera compartir en este momento. ¿No? Bueno, vamos a dar respuesta entonces por parte de ustedes a la primera pregunta. De acuerdo a los resultados, todo lo que acabamos de escuchar, de interpretar con la presentación que nos hizo el señor Richard, vamos a responder. ¿Cuál es la proyección del Magdalena Medio para el cuatrienio 2024-2027? ¿Quién quiere responder? Buenos días, soy Ovidio Pimentel, profesor de tiempo completo, Instituto Universitario de La Paz. Bueno, a partir de la información que el director Richard nos ha compartido el día de hoy, la pregunta me parece muy interesante porque la configuración del Magdalena Medio, ¿sí? Pues nosotros somos parte de este territorio, sin embargo, nace básicamente de un hecho geográfico y ser parte de la cuenca media del río, ¿sí? Es un elemento, creo que es lo que nos estructura como región. Que también tiene sus connotaciones sociales, económicas, que de una u otra forma nos identifican. Sin embargo, el panorama electoral muestra que en últimas cada departamento está tomando sus propias líneas. O sea, yo no veo un conjunto, lo veo muy diverso, es decir, cada departamento a partir de sus propias políticas internas está generando sus propias percepciones electorales, ¿sí? Entonces, considero, o bueno, desde mi punto de vista, me parece que la agenda va a seguir dividida, ¿sí? Cada uno obedeciendo a sus propias dinámicas internas de departamento y que realizar un ejercicio de integración va a requerir un poco de esfuerzo. Creo que ese es un poco el análisis que yo puedo relacionar en ese sentido. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera de pronto dar respuesta a esta pregunta tan importante para nosotros? Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Néstor Álvarez, yo soy director de Praxis.
ante todo, pues muchas gracias por la invitación. Mirando las cifras y tratando de responder un poco la pregunta, por lo cual creo que es una pregunta bastante capciosa para los que nos gusta la política, quisiéramos tener como un panorama claro de lo que se viene, porque eso le ayuda a uno a decidir, a ubicarse, pero creo que no podemos como tener ninguna claridad, todos estamos creo que a la expectativa. Lo que sí podemos hacer con base a las cifras es sacar algunas conclusiones. Lo primero que veo es, frente al panorama actual de dificultad del gobierno nacional para obtener la gobernabilidad que quiere, pues las cifras de las regiones, aunque no estamos aquí viendo todas las regiones, pero yo creo que no es muy diferente en todo el panorama nacional, muestran que el gobierno no logró hacer mayorías significativas en ninguna de las regiones. Quizá un poquito más hacia el Pacífico, hacia otras regiones, pero en el Magdalena Medio por lo menos no. ¿Eso que nos dice? Que pues precisamente por eso en este momento el país no logra tener acuerdos y hay esa ruptura. Lo que yo pensaría que viene en el panorama político es obviamente un esfuerzo grande del gobierno nacional por afianzarse políticamente en las regiones, porque seamos sinceros, en las regiones las personas no votamos por partidos, votamos por personas. Y entonces si uno tiene un amigo que le pide el voto, él le dice, mira, este es mi partido, este es mi número, y ese voto no necesariamente es porque tú tengas afinidad con Cambio Radical o con, qué sé yo, partidos nuevos que hoy en día también hay un montón, sino porque quieres ayudar o apoyar a esa persona porque es familiar o porque es cercano, y así se terminan configurando desde arriba, fortaleciendo los que tienen más poder para dar más curules. Pienso que eso es una de las cuestiones. Quizá con el tiempo las personas empiecen a votar por candidatos de su afinidad política, candidatos que tengan partidos de su afinidad política, pero en este momento la gente se orienta más por personas o por ideas, como es el caso del gobernador de Santander, por ejemplo, que pienso yo que era un desconocido en la política del departamento, aunque su familia sí es de tradición política, pero la gente votó por la idea de seguridad, por un exmilitar, qué sé yo. Entonces, no importaba en qué partido estuviera el gobernador, la gente votó por sus ideas. Y lograr en las presidenciales y también en las regionales para poder llevar a cabo su programa. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer algo. De pronto algunas personas no tienen para intervenir pregunta por pregunta, sino que de pronto quieran tomar cualquiera de las que tenemos acá y responderlas, también está bien, ¿sí? Entonces, quien quiera hacer una intervención respondiendo cualquiera de las preguntas que tenemos expuestas, o si alguien quiere de pronto, vamos a darle el paso acá y ya continuamos con usted. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación también. Mi nombre es Paola Andrea Arciniegas, hago parte de la UTS, Unidades Tecnológicas de Santander. En este momento me desempeño como docente investigadora. Digamos que con las cifras yo hago una interpretación diferente. Más allá de la compra de votos, de todas las trampas que se hacen en Colombia, porque las que no se saben se las imaginan, o sea, aquí uno ve las cosas más inverosímiles que pueden haber, la realidad, la ficción se queda corta. Pero más allá de eso, creo que todo el panorama que se repite es porque son los mismos caciques de siempre que mueven maquinarias, sea que compren, sea que convenzan, bueno, por las razones que sean. Pero si miramos el panorama de lo verde, donde están todos esos grupos que han surgido, todos esos nuevos movimientos, creo que la tendencia es precisamente eso, que los colombianos estamos cansados de lo mismo y creería
que la tendencia es esa, que sigan surgiendo más grupos, porque finalmente no estamos de acuerdo con muchas de las cosas de los partidos tradicionales, y por eso es que precisamente surgen otras opciones. Y creería que por eso estamos tan divididos en el país. Digamos que eso es lo que yo pudiera llegar a concluir de las cifras, de los diferentes mapas políticos, de las comparaciones. Diría que esa es como también la tendencia. Gracias. Gracias, muy buenos días a todos y todas. Bueno, mi nombre es Álvaro Pinzón, yo soy responsable del proceso de promoción de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio. Y yo, cuando veía esas cifras, yo decía, pues no hay nada que hacer. Pero no, sí, contrario, sí hay mucho que hacer. Por ejemplo, ver el Bolívar, el Magdalena Medio, que se caracteriza por el Partido Conservador, de acuerdo con lo que hemos revisado, uno diría, el contexto humanitario es totalmente distinto al de Puerto Parra, al de Puerto Berrío. Son dos, digamos que son dos puntos geográficos totalmente distintos en sus dinámicas, y generalmente por naturaleza humana hay una reacción a la acción. Me explico, en el sur de Bolívar el conflicto aún sigue arraigado y todos los días hay combates, hay situaciones humanitarias, los niveles de pobreza son altísimos. Y cuando uno ve que allí prima el Partido Conservador, pues uno en principio diría, pues no hay nada que hacer. Por supuesto que sí hay mucho que hacer, pero sí han surgido muchos subgrupos, además porque otra variable que me llama la atención es las alianzas o los movimientos, y sin embargo sí han surgido muchos subgrupos, pero lo que yo veo es que les hace falta mucha capacitación en política, en educación en política de derechos humanos, es lo que yo entiendo, y lo digo porque ellos no se atreven sino a formar el movimiento y se llega hasta ahí, pero no se atreven digamos, a postularse a la vida política. Lo terminan es apoyando. Uno no entiende, por ejemplo, cómo el movimiento de víctimas termina, o las mesas de víctimas en los municipios terminan apoyando a partidos que siempre han sido por decirlo de alguna manera, su yugo. ¿Sí? Siento que se necesita educación en política, entonces ahí hay mucho que hacer. Pero volviendo a la reflexión de, no sé por qué me pareció que cuando hacía ese análisis político, que es muy bueno, excelente, de hecho me despertó y me puso a ver otras cosas que en este momento estoy imaginándome, no se tuvo en cuenta, por ejemplo, esa variable, el tema de la variable del contexto, que no es lo mismo hablar de Puerto Parra, como diría el pacificador Murillo, un municipio pacificado hace rato, a Regidor, a Montecristo, a Morales, para no ir lejos, que además se mencionó mucho. La situación allá es totalmente distinta, entonces lo que siento es que puede haber reacciones a la acción. Hay una situación bien difícil, entonces ellos creen que encontrarán protección en los conservadores, por decirlo de alguna manera, para no salirme como de la línea. Entonces, creo que hay muchos puntos de reflexión, y me gustó mucho esa exposición, de verdad creo que nos pone a pensar distinto, especialmente cómo como institución enfocamos y direccionamos nuestra promoción y divulgación de derechos humanos, porque creemos que definitivamente se necesita mucha educación en política, sobre todo a todos los movimientos. Podría uno ser crítico y quedarse uno en que siguen primando los gamonales, los caciques, que manejan y son muy buenos para hacer componendas con los grupos, con los pequeños grupos en los municipios, donde se ve esa situación. Pero lo cierto es que es pensar desde la gente, pero porque la gente termina dejándose envolver en una dinámica de esa naturaleza. ¿Por qué acepta las trampas? O sea, ¿por qué acepta que las elecciones, por ejemplo, lo que pasó en el Arenal, que llegaron fue como 3 días después a Huachica, que era su centro de acopio,
por qué terminaron, y en muchos municipios incluso la misma gente obstaculizaba la movilización de los escrutinios. En algunos municipios ocurrió cosas como esa. Entonces, lo que sí siento es que muy buena el enfoque. Creo que hay unas variables que nos pone a pensar como institución. Yo estoy tomando, por supuesto, también anotaciones para hacerlo pertinente y obviamente contribuir a cómo ayudamos entre todos a por lo menos a transformar esta realidad. Porque aquí también son temas de realidades, ¿no? Y que a pesar de que somos el Magdalena Medio, no es mismo la realidad, vuelvo y repito, Puerto Berrío, Puerto Parra, que ya están pacificados, entre comillas, a la realidad de Regidor, Montecristo, Morales, Dorosí. Entonces, pienso que ese tipo de análisis habría que también revisar un poquito esos pequeños movimientos que podrían incidir frente a la única expresión que tiene el elector es condensarlo para rechazar, y es una manera de rechazar lo que pasa a su interior. Muchísimas gracias. Por acá tenemos otra participación. Muy buenos días, gracias al Centro de Estudios Regionales por la invitación. Qué gusto volver a estar en una tertulia regional como las que tuvimos el año pasado. Soy Joan Petro, del municipio de Yondó, miembro del Consejo Territorial de Planeación. Vengo pues a partir de las preguntas con dos ideas que sería importante desarrollar en el análisis, y en lo primero sería el que estudiásemos en análisis de exalcaldes como candidatos, porque digamos ahorita se volvió a dar, ¿sí? Poniendo por ejemplo, tres municipios: Barrancabermeja, Yondó, Puerto Berrío. Quien quedó de segundo fue un exalcalde, por ejemplo, acá en el municipio de Barrancabermeja. Municipio de Yondó, igual. Y en el municipio de Puerto Berrío, quien ganó las elecciones fue un exalcalde, e inclusive pues había también otro exalcalde como candidato. Entonces eso también genera un análisis importante de que cómo estamos en la movilidad de los liderazgos. Si para las próximas elecciones los candidatos serán entonces los alcaldes que entregaron ahorita sus alcaldías, y entonces tendríamos en un círculo en donde las alcaldías se rotarían entre tres personas, movimientos o circunstancias políticas. Entonces es un aporte interesante, siempre y cuando entendiendo de que pues ahí las juventudes también nos estamos formando y intentando entrar en esos espacios de participación, y que pues digamos quien ganó hace 8 años pues en esta estuvo próximo a ganar, y que pues puede que dentro de 4 gane, y digamos en muchos municipios del Magdalena Medio digamos esa historia se está viendo. Y por ejemplo, teniendo en cuenta Puerto Berrío, que se dio una dinámica política un poco distinta, que quien gana el alcalde, Robinson, exalcalde, gana con una votación que pues considerarían ellos baja, pero hubo paralelismo, es decir, fue una dinámica política distinta a lo que ellos vivieron en los últimos años en sus elecciones. Y la segunda sería un tema, y también pues recordando, si han visto la información en noticias que hemos tenido por ahí, como la vaca que hizo la gobernación de Antioquia, y es una encrucijada entre el alcalde, el encargado de la entidad territorial, y pues de su trazabilidad de cómo poder hacer sus gestiones, si me voy con gobierno nacional o me voy con gobernación, ¿sí? Eso es un tema también de análisis, porque pues como lo comentabas también, aquí me apoyaron, aquí no. Y entonces pues digamos eso genera. Y muchos municipios del Magdalena Medio se da cuenta de que el que ganó como alcalde y su configuración política tiene más afinidad con uno o en otro, exceptuando claramente lo que sería la región del Bolívar, pero pues tengamos en cuenta que por ejemplo el señor presidente, con el que comparto apellido, pues digamos no estaba principalmente apoyado por el Partido Conservador. Entonces también se vuelve un material de análisis, porque pues digamos los recursos de la nación y los recursos que pueda dar las entidades gubernamentales, gobernación, pues son importantes también para el desarrollo territorial. Gracias. ¿Alguien más quisiera dar de pronto una intervención, un aporte? Mientras que de pronto alguien más se motiva a dar su aporte,
Yo quería referirme un poco a tu intervención. Recuérdame, qué pena el nombre, por favor. Álvaro, gracias, porque digamos que hay un elemento importante y es que nosotros en otras tertulias, las del año pasado y demás, hemos tocado otras variables del contexto regional, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, los temas de seguridad, los temas de pobreza, ¿sí? Y otros factores que nos ayudan también. Respetuoso de eso, de si información del CEN y la USA, ahí nos vemos nosotros, digamos, sentimos que ese quehacer misional que tenemos está funcionando, si no, pues es muy complicado. Entonces la invitación, por supuesto, es a que ingresen a la página de nosotros, ¿sí? Y ahí van a encontrar los otros documentos para poder empezar también a hacer esas reflexiones. De hecho, creería yo que sería chévere en otros espacios poder empezar a profundizar más en esas discusiones que tú mencionas, porque es muy cierto. Ahora, hay un elemento importante también que me parece de cara al futuro, ¿cierto? Un poco pensando en perspectiva, y es el rol de los jóvenes de cara al futuro. Tú lo mencionabas ahorita y es claro que si yo comparo la vinculación y participación de los jóvenes de hoy, hace 20 años, 30 años, ha existido un cambio muy, muy significativo. Yo me acuerdo que en el 2004, Dios mío, hace ya 20 años, no hace tiempo, yo era representante del CTP, el Consejo Territorial de Planeación, por estudiantes universitarios, pero realmente los jóvenes muy pocos éramos. Y yo digo, hoy después, en retrospectiva, 20 años después, esa la participación en escenarios políticos, en la vida política de los jóvenes ha crecido significativamente. Que hay mucho por hacer, por supuesto, pero creo que hoy el joven está despertando y eso es importante. Entonces yo creo que me parece que eso, sumado a ese tema de las coaliciones, movimientos y demás, pueden tener varias lecturas, ¿no? Yo les mencionaba una en el sentido de que el contexto me está mostrando que solo no puede, de alguna manera. Pero naturalmente también hay una lectura y esa sociedad tema de que ya queremos algo diferente. No sé si más, si mejor o peor, pero diferente. ¿Sí? Que es la reflexión que de cara a los próximos años vendrán. Entonces me parece que quería acotar el tema de los jóvenes y el tema que tú mencionabas, que estoy de acuerdo en que nosotros, y si ustedes se dieron cuenta, traté de ser muy respetuoso en mi lectura, ¿no? Ni para un lado ni para otro en la lectura, porque pues la responsabilidad de nosotros como seres, pongamos la cifra, pongamos la lectura de lo que vemos acá, para que sean otros también, otros actores importantes los que nos ayuden. Ahí hay otras variables pues que hacen falta. Quería mencionar eso. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere hacer un aporte? Bueno, buenos días. Mi nombre es Diana Marcela Torres Vergara y hago parte del servicio
oxígeno que quisiera la gente frente a, o la manifestación de las comunidades frente a este querer cosas nuevas, ¿sí? Y en ese sentido, yo creo que ahí habría que plantear en términos de retos también, pues la necesidad que hay de veeduría de la ciudadanía frente a eso que se presentó como nuevo, ¿sí? Sin embargo, pues también queda claramente con la presentación establecido que en muchos de los municipios de estas propuestas que se presentan como nuevos finalmente tienen financiación de quienes ya estuvieron ahí. Y es una forma de, y pues lo dice ya Richard, de decir, bueno, solo no puedo, me sumo a, pero se presenta como una propuesta nueva. Y en ese sentido, pues yo creo que también es un llamado a la ciudadanía de poder ver finalmente quiénes están ahí, qué es esto de lo nuevo, realmente ver si sí es algo nuevo y de cara pues a lo que ya quedó, que es una realidad, poder hacer veeduría frente a eso que se dijo que iba a pasar, que al final es una tarea no solo frente a estas propuestas nuevas, sino en general, y que siempre será un reto porque la ciudadanía pasada la época político-electoral de furor, de fiebre, pues se nos olvida y ya quedó el que quedó y pues bueno, conversamos dentro de 3 años, larguitos más. Eso por un lado. Luego, frente al tema de lo de Gamarra, yo creo que también es una manifestación frente a no más estos temas violentos, y yo creo que hay que resaltarlo, el que ganara el voto en blanco ahí en Gamarra justo después de lo que se presentó el día anterior, en el que la registraduría, pues hubo este incendio y se murió una funcionaria, bueno, como toda esta situación que pasó. Creo que por lo menos en términos de decir de esta forma no se hace política, creo que es un avance importante en la región, ¿sí? Y creo que hay que resaltarlo y tenerlo como muy presente. Ahora, yo tengo más dudas que certezas frente al tema de derechos humanos, de migración, de desplazamiento forzado, y uno diría, sobre todo en el sur de Bolívar, que es, digamos, en el contexto actual, donde la situación humanitaria está mucho más crítica, pero pues uno diría, como se presentó siendo la línea finalmente de gobierno que quedó, uno diría los municipios van a tener posibilidad ante estas realidades de pues exigir a su departamento, aunque no fueran de la misma línea, tienen ese derecho, pero uno diría con esta gobernabilidad que podría tener, pues se esperaría que haya una mayor respuesta. No sé si puede que sea muy ingenua mi interpretación, pero ahí pues lo que hay son más dudas que certezas. Y por último, dos cosas últimas, frente al tema de las mujeres, muy baja la participación, o sea, 17% realmente, pues esa es una cifra que nos tiene que preocupar también como región, ¿sí? Y no solo nos debe preocupar a las mujeres, sino que tiene que ser una apuesta incluso de los gobiernos que ya quedaron actuales para aumentar la participación política de las mujeres, que permita en 4 años que este panorama cambie, porque un 17% realmente es vergonzoso a mi modo de ver, ¿no? Y frente a los votos no marcados, yo creo que sí, pedagogía frente a la comprensión, por ejemplo, de las asambleas. En muchos municipios de los que se mencionó del sur de Bolívar, muy seguramente este tema de las campañas de asamblea no tienen relevancia, y por eso, y esto es lo que se ve también reflejado. Puede que sea una de las interpretaciones, pero sí, muchas veces no me interesa cuando resulta que pues la asamblea tiene un rol bien importante para que se puedan materializar muchos de estos temas en los municipios. Muchísimas gracias. Continuamos por acá. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Ubaldo, vengo de parte de la diócesis. Bueno, me sentí en un aula de clase de cultura política, gracias. Yo creo que, resumiendo, bueno, algunas cosas, no quiero ser como un poco pesimista, ¿no? Lo que ha pasado en las elecciones pasadas, sur de Bolívar, Barranca, donde sea,
En muchos casos se dio lo que muchas veces se ha dado durante la historia: mafias de contratistas, casas políticas dominando el asunto, jugando con el hambre, las necesidades de las personas. Esto lo definen las nuevas generaciones. Ya a nosotros nos quedó grande este asunto. O sea, si uno ve, por ejemplo, Barranca, estamos en un campo de batalla. Este es un campo de guerra. 2, 3 muertos diarios, 5, 2, 3. Y el tema ahí es que ese panorama tan complejo, tan complicado, pareciera que ya es normal. Para mí no es normal eso. Dios nos libre de que eso sea normal. Eso no es normal. Y lo estoy diciendo acá como ciudadano, con derechos políticos, civiles, lo que sea. Y entonces uno mira, la cultura política bogotana es, o sea, haciendo una comparación, es otra cosa. Ve uno siempre cada 4 años, casi la misma situación. Pueblos, municipios, gobernaciones, mafias políticas, de contratistas, por no decir otras cosas, porque hay otras cosas muy delicadas detrás de eso, de esas coaliciones gobernando este asunto. Entonces, yo me recorrí Sur de Bolívar 10 años a pie. Hace 4 o 5 años estoy acá. Y va uno al sur de Bolívar y es casi que lo mismo, o sea, empeorando cada día. Entonces, expectativas, pues somos hombres de esperanza, pero la realidad es, o sea, la realidad es bien tosuda y tenemos que trabajar. Yo pienso que desde las organizaciones, en los que estamos acá, la sociedad civil tiene que tomar parte en este asunto. Si no, seguiremos contando la historia aquí. Es como un círculo vicioso, como los griegos, el eterno retorno, ¿sí? 50 años contando la misma historia, y eso genera violencia. Esas faltas de oportunidades generan violencia. Ese es el caldo de cultivo de la violencia en los territorios. No sé, aquí el amigo de la Defensoría conoce todo el sur de Bolívar, me imagino yo que se lo recorrió. Y todas esas faltas de oportunidades en las comunidades, eso es caldo de cultivo hacia la violencia. Y en 10 años, esas personas que no son sujetos de Estado, que el Estado no los mira como personas, el Estado va a reprimirlos, porque se van a alzar en violencia. Entonces yo creo que el asunto es muy complejo, es muy de fondo. Y yo hago un llamado hoy por lo que está pasando en Barranca. Si usted va, por ejemplo, a los nuevos asentamientos humanos de este distrito, en 10 años, se los aseguro, 5 o 6 años van a ser focos de violencia enorme. Si el Estado social no interviene eso con todo su aparato social a esas comunidades, seguiremos contando la misma historia de violencia que hemos padecido, con más de 250.000 muertos, ¿sí? Más de 50 años en este conflicto. En fin, yo no quiero ser como pesimista, pero la realidad nos presenta situaciones muy complejas. Entonces, gracias por este recorrido. He seguido muy de cerca lo de la MOE también, todas esas alertas que ellos emiten a cada momento, pero bueno, yo creo que esto lo define las nuevas generaciones, realmente. Muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando este espacio. ¿Alguien quiere hacer una última intervención? Bueno, yo como 2 cosas de lo que dice el padre, haciendo uso
de mi formación en una de las mejores profesiones del mundo, o sea, la psicología. Dos cosas importantes, padre. Uno, no podemos caer tampoco en el desamparo aprendido, ¿no? Es un fenómeno de la psicología conductual que nos lleva desafortunadamente a pensar en un momento determinado en que no importa qué acción haga yo, finalmente no va a cambiar nada. Ese desamparo aprendido es un tema que cuesta, pero que hay que trabajar. Y hay algo que dice el padre que es muy cierto, y en psicología social lo llamamos falacia naturista, y es un concepto que a veces es muy importante tener en cuenta, y es que a veces confundimos lo normal con lo común, y confundir lo normal con lo común, caemos muchas veces en ese error, y el problema es que cuando nosotros normalizamos un comportamiento, apague y vámonos, ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces yo siempre tomo el ejemplo, cuando dictaba clase en algún tiempo le decía a mis estudiantes, es común ver niños a las 10 de la noche en la calle pidiendo plata, trabajando. ¿Será común? Sí. ¿Será normal? No. Cuando yo normalizo un comportamiento, digamos que es mucho más complicado empezar a hacer cambios para él. Y efectivamente, padre, creo que desafortunadamente en muchos territorios estamos cayendo en esa falacia de empezar a normalizar algunos fenómenos que pueden ser comunes, pero que a mi juicio jamás serán normales. Y ese es un tema que hay que trabajar muy fuerte. Yo creo que si hay un reto de las nuevas generaciones, yo hace ratico ya salí de esas nuevas generaciones, pero tampoco me considero tan viejo, pero sí es claro, y me uno a ese llamado suyo, y yo en eso soy optimista por lo que mencionaba antes. Yo creo que la participación e incluso la formación y el nivel de conciencia que hoy los jóvenes empiezan a tener en comparación con hace 20 años nosotros o los que estábamos antes, creo que es mucho más alto. Y quiero cerrar, antes de mostrarles rápidamente un tema de la página que la he promocionado mucho, pero quiero mostrarles cómo para que puedan entrar. Se me olvidó mencionar algo que mencionaba Álvaro también ahorita respecto al tema de la pedagogía. A veces de pronto siento que de pronto las universidades lo pueden tomar a mal, pero yo lo hago con mucho respeto y admiración por la academia, porque además me gusta la academia, pero siento que hay un reto enorme de la academia en todos estos ejercicios, y aplaudo que hayan representantes de la academia acá, porque yo siento que la academia necesita ampliar esa responsabilidad que tiene de formación y de generar pedagogías. Uno diría, ¿quién está llamado de alguna manera a orientarnos a los demás frente a cómo hacer esa pedagogía? A mi juicio, la academia. La academia no puede quedarse pensando solamente en cuántos estudiantes tengo porque me representan matrículas y me representan ingresos. Por supuesto hay que hacerlo, porque a la larga finalmente vivimos de eso. Pero hay otros roles en términos de esa extensión social y de investigación que son pilares también de las instituciones de educación superior, que es importante avanzar. Y por eso siempre hago el llamado y felicito, repito, que hayan representantes de la academia, porque yo siento que desde la academia hay mucho por hacer. Por ejemplo, si uno revisa la oferta institucional, que también tenemos documentos de eso, de educación superior y educación para el trabajo y desarrollo humano en la región, las profesiones de línea humanística, sociales, hoy en comparación con hace 20 años son mucho más altas. Todo el declive de las ingenierías, arquitecturas, y empezó a aumentar las asociadas a temas de ciencias sociales, humanas, administrativas y demás. Y ya lo que yo voy con eso es, nosotros tenemos acá facultades, escuelas, programas, que creo que en el marco de esos ejercicios de práctica podrían hacer mucho más en términos de pedagogía. O sea, ¿cómo hacemos para que a la ciudadanía empecemos a generar cierta pedagogía también en este tema político? Que yo siento que se ha avanzado, pero se podría hacer mucho más. Yo, y aprovecho pues para agradecerle a Néstor y aplaudir mucho. Praxis es de hecho, siempre ha estado en estos espacios. Y yo sé que la agenda de él no es porque no tiene nada que hacer, como muchos de ustedes están ocupados. Pero le veo una relevancia en estar en estos escenarios, en participar, y desde el rol que él tiene y el que tiene Praxis también involucrarse. De hecho, estadísticamente Praxis es de las instituciones, me refiero por su oferta en inglés, que más se ha disparado en los últimos años. No lo digo yo, lo dicen las cifras. Pero es un comportamiento que hace 20 años no teníamos.
Entonces yo sí creo, y es la invitación con la que cierro, hay un rol. Nosotros como centro de investigaciones nos cuesta mucho, tratamos de hacer nuestro rol, a veces creo que nos podemos quedar cortos, quisiéramos hacer más eventos, participar en más. Aprovecho para dejarles abierta también la posibilidad del presidente de la academia, que sé que permanentemente hace eventos, conferencias y demás. Pueden invitarnos cuando quieran. Si ustedes creen que lo que nosotros desde el SER podemos tener puede servir de aporte en las diferentes asignaturas o en un espacio donde uno pueda invitar y generar esas reflexiones también en ellos, con todo el gusto del mundo, porque para eso estamos y creemos que ahí es donde cumplimos también con nuestro quehacer misionario. Quería mostrarles esto, ¿no? Entonces, porque ustedes dirán, bueno, pues Richard habló hace rato de la página y la página y la página. Bueno, sencillo, ustedes ingresan a... También tenemos varios de los que les mencionaba ahorita asociados, por ejemplo, al tema de oferta de educación superior, educación para el trabajo y desarrollo humano, que es un análisis que hemos venido haciendo, y los temas de calidad bajo prueba, saber y demás, ¿no? Entonces, ahí pueden ingresar en cada una de ellas. Mercado laboral, que es de nuestras líneas más fuertes por el tema del Observatorio Regional de Mercado de Trabajo que tenemos nosotros y que coordinamos. Están diferentes boletines, que tanto locales como regionales, que creo, repito, que en la medida en que ustedes los usen, pues son útiles, ¿no? Si no, lo que hace el SER no sirve de nada si los actores no lo usan. Esa es un poco la invitación final. Y bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta de cierre y demás, no me queda más sino agradecerles a ustedes la asistencia, la participación. Si alguien faltó todavía en el registro de asistencia, le agradecemos que la pueda diligenciar. Esto nos permite, como lo dijo Natalia al inicio también, estarlos invitando e incluso, ¿por qué no?, compartirles diferentes documentos que muchas veces salen, que los publicamos mucho por redes sociales, pero a veces no nos movemos de la misma manera en las redes sociales, ¿no? Y pueden haber... Entonces es más fácil de pronto enviárselo directamente al correo para que lo puedan conocer. Y repito, dejo abierto el espacio para en algún evento que ustedes consideren que lo que nosotros hacemos, que podamos socializar con sus grupos de interés, nos abren un espacio, con muchísimo gusto, para eso estamos, ¿vale? Que tengan un feliz día. Bueno, para cerrar este espacio, agradecerles a todos ustedes su participación por medio del registro de asistencia. Próximas oportunidades nos estaremos comunicando con cada uno de ustedes para invitarlos. Agradecer al grupo de la corporación también por ayudarnos a coordinar este espacio, a nuestra coordinadora Erisilda, a José, a Silvia, a Dina, que también hizo parte de coordinar y contactarlos a cada uno de ustedes. Desde la corporación agradecemos y pues nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.